Buenos días, señores estudiantes. Espero que la pasen bien, que estén muy bien de salud. Hoy, 20 de enero, vamos a hacer el primer parcial. Y por ende, pues, vamos a trabajar con ustedes, dándoles primero la socialización de las notas del proceso. Quiero que enciendan todas sus cámaras, tengan las cámaras apagadas, por favor. Enciéndanlas todas que voy a tomar la foto. Enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras, por favor. Enciendan todas sus cámaras. Encienden las cámaras. Cristian, Daniela, Philip. ¿Listo? Mirad al frente. 2, 3, ahora. Bien, chicos. Espero que estén preparados todos, pero luego después de hacer la socialización, voy a dar un preámbulo, una retroalimentación de la primera unidad, por si acaso se hayan olvidado. La segunda unidad yo creo que la tienen más fresca, pero vamos a ver si lo alcanzamos. Y les voy a compartir para que ustedes vean las notas, donde se ha evaluado todo lo que es la parte de sus tareas de tutorización y también lo que es la parte del trabajo autónomo. Donde ustedes ven celeste, esos son los trabajos autónomos. Son las de tutorización. Son las de tutorización, los celestes, y el amarillo son autónomos. Entonces, todo esto se ha ido sumando para darles una sola nota como trabajo autónomo, como lección escrita. Los trabajos de tutorización, todos han valido para poder hacer el promedio de este proceso. Quiero lo que sí que tomen en cuenta es de que en la lección escrita, que está en verde, tienen ustedes unas notas bastante maravillosas, pero no es porque ustedes sacaron esa nota, sino porque ustedes actuaron en clase. Yo les dije que se iban a ganar un puntaje más los estudiantes que actuaban en clase. Por eso algunos pues tienen unas excelentes notas. Si ustedes comparan su plataforma, de pronto no es esa nota que se sacaron en la lección escrita, sino que fueron subidos puntos por el proceso de que en realidad ustedes han actuado en clases y esto se les ha ido favoreciendo para subirles, les dije, mejorar la nota de la lección escrita. Entonces vamos a hacer un ejemplo con Alvarado para que ustedes sepan qué es lo que hemos hecho, ¿verdad? Con ustedes, todas las actividades que han realizado. Entonces vamos a ver con Alvarado. Ustedes ven que tiene un trabajo autónomo 10, la segunda tarea también tiene 10. ¿Por qué tienen excelentes notas en trabajos autónomos? Muchísimo, porque han seguido las rúbricas que se les dice. Aquellos estudiantes que no siguieron las rúbricas, esos son los que se les ha ido quitando los puntos o presentaron ya atrasados, ¿no? Pero se les ha dado la oportunidad incluso. Entonces ahí vemos que tiene otra tarea autónoma de 9, tiene una tarea autónoma de 10, tiene la tarea número 4 autónoma también 10, tiene un trabajo autónomo 6 de 10. Entonces, esto de aquí, pues el promedio de trabajo autónomos, ella le va a Justo, le va de 9,83. Entonces, eso es lo que él tiene en lo que es referente al trabajo autónomo. Ahora, el otro promedio que estamos aplicando ahí, que es el promedio de trabajo de tutorización, está empleado también lo que es la lección escrita, lo hemos sumado todo. Entonces ahí tiene la tutorización 1, tutorización 2, tutorización 3. Esas tutorizaciones van haciendo puntaje en donde todo eso se ha sumado más la lección, entonces ya tiene un promedio de 10 en trabajo de tutorización. Teniendo el promedio del primer parcial como promedio de
del primer parcial que estamos realizando, pero solamente en proceso ella tiene 9.91, que viene a darle casi 10. Entonces, esto de aquí es calificado en la plataforma sobre 6. Significa que si ella tiene 10, le va a ir 6 como promedio justo. Entonces, esa es la estructura que se ha estado llevando para que ustedes revisen. Les voy a dar unos 15 minutos para que ustedes revisen bien en su plataforma y se den cuenta que ustedes sí les ha subido en la lección escrita. Vean su plataforma, algunos sacaron, qué sé yo, 5, pero como tienen algunas actuaciones, están presentando 7 como lección escrita. Díaz Sergio, pues, es un estudiante que se ha retirado totalmente, por eso lo tengo con rojo, y no lo teníamos más. Y el resto, pues, de acuerdo ahora con las asistencias, de pronto ustedes van a ver reflejado en sus asistencias la forma como ustedes han ingresado al CIU. Pero yo no voy a tomar, un ratito, no voy a tomar en cuenta eso, sino que voy a tomar en cuenta, todavía no he pasado las asistencias, voy a tomar en cuenta de acuerdo a sus trabajos que ustedes presentaron, para que no sean perjudicados con las asistencias. Pues yo sé que muchos estudiantes han estado trabajando en la mañana, como me han comunicado, pero ellos sí presentan sus trabajos a tiempo, entonces a esos les he puesto la asistencia. Pero aquellos que no presentaron su trabajo de tutorización a tiempo y lo presentan al siguiente día, a eso sí les he puesto falta, por si acaso, ¿no? Ya, ahora sí le doy la palabra para que, ¿quién me quiere? Con Noel a ver, buenas noches. A ver, Noel. Yo quisiera saber cuántas participaciones tengo, porque yo en su clase he participado algunas veces, y yo en la lección saqué 6.25. Y usted me ha subido 0.25 puntos, o sea, tengo 6.50. A ver, Noelia. Romero eres, ¿no? Romero. Sí. Romero solo tienes una participación, porque las otras lo he calificado en la parte de las tareas. Romero, te he puesto un punto, y que no se ganaban un punto. Te he puesto un punto, porque Romero tienes 7.5. Pero aquí en la plataforma me sale 6. No puede ser. Sí, mire, le voy a enseñar porque estoy en la computadora. Aquí está el trabajo autónomo. Aquí está el trabajo autónomo, la lección. Y tengo 6.50. Y yo tenía 6.25. Mira la plataforma. Mira lo mío. Lo mío, ya les estoy diciendo, tal vez no estuviste escuchando la primera clase. Les dije que ustedes ahí les refleja eso, pero lo que va a ir es lo que les estoy presentando. Es en el Excel que les estoy presentando. El Excel no se ve lo mío, pues. Por eso le estoy preguntando. Ya, entonces tengo que subir, dígale, véame cuánto tengo, porque yo estaba solo presentando una parte. Entonces ya te voy a presentar lo tuyo, que tú estás con 7.5. Ok, gracias. Ya se lo voy a subir el documento para que cada uno vea eso, vea su documento y se den cuenta. A ver, vamos a ponerle a Romero, Noelia, ¿no? Noelia. A ver, Romero. A ver, Noelia. Ahí date cuenta, ¿sí? Sí. Ya, o sea, lo que les refleja es lo primero que les dije. Y ustedes se van a dar cuenta en su plataforma, yo no puedo cambiarles ahí, no les puedo cambiar porque la plataforma cuando evalúa directo. No evalúa uno cambiándoles. Yo no les puedo cambiar, por eso les presento este documento para que ustedes vean cuánto les he puesto. Esta es la nota que va a ir. ¿Sí? Listo. Ya se los paso, se los voy a pasar el documento para ya, o sea, observenlo en este momento el documento suyo y vean en realidad si desean ustedes poner algún inconveniente en eso, por favor me dicen, ¿ya? Miss.
¿Sí? Soy Álvarez. Y sí, Álvarez. ¿Se acuerda que yo le dije que tenía mi nota de 7 y usted dijo que iba a revisar y que le pase el screenshot de lo que yo había escrito, que a mí se me había borrado? Pero sigo viendo mi nota de 7. No sé es que no pasaste completo. No pasó completo. Volvió a pasar lo mismo, señorita Álvarez. Eso yo le mandé la escritura, o sea, le mandé el screenshot de la pantalla y ahí decía el número de palabras que había. Yo no aumenté ni nada. 236 palabras tenía y volvió a pasar lo mismo. Habían 236 palabras que las volví a contar. No volví a pasar, doctora, porque yo ya le estoy diciendo que yo le envié el screenshot de la pantalla y ahí decían 300 palabras. Ahí usted puede ver. Pero usted dijo que no había revisado y que no. No. En ese momento te debe haber dicho que no te revisé. En ese momento. Pero luego lo volví a revisar. No. Que no lo había revisado completamente. Yo reviso todo, por si acaso, María de Lourdes. Yo reviso todo. Y te he puesto en tu lección a 10. Bien, si no hay ningún inconveniente, vamos a darle un repaso al primer parcial, porque ya a las 10 de la mañana tenemos que abrir la plataforma para que ustedes realicen su examen. Todos tienen que estar con cámaras encendidas. Por eso, en este momento, por favor, quiero verlos a todos con las cámaras encendidas. A Vera, a Kevin. Y de una vez, dígame algún problema si tiene con su cámara para poder solucionar su caso. Pero aquí nadie me va a estar sin cámaras encendidas. Daniela Bermeo también tiene apagada su cámara. Daniela Bermeo. Daniela Bermeo, ¿no está? Daniela Bermeo. Entonces la voy a sacar de sala. Mi hija está escribiendo en el chat. Sí, está dijo que ya la va a encender. José Vera. Ya la enciendo a mí. Un minuto. 30 segundos. Dígame. Yo a veces sí tengo problemas con la cámara. Hay momentos como que se queda, o sea, la lacto se me queda en negro. Ayer tuve ese problema en otro examen que rendí. Entonces, espero y aspiro que hoy no me pase. Así es. Ruégale a Diosito. Pero igual estoy avisando con tiempo. Bien, Mina. Bien. Ya estamos todos, ¿verdad? Listo. Vimos la primera unidad sobre bases de la sociología, en donde, voy a hacerlo rápido porque es como un repaso, ¿no? Donde habíamos definido que la sociología estudia sistemáticamente todas las sociedades humanas. Se centraba siempre en la atención de las relaciones que se establecen entre individuos y los resultados de las mismas. O sea, si nosotros estamos unidos en un grupo, estamos viendo cómo se comportan esas sociedades entre sí, cómo se interrelacionan. Y por ende, pues, la interrelación tiene que ver es la comunicación. Por eso estábamos viendo primero sociología, luego lo unimos con la comunicación. ¿Cuál es la raíz que sirve para la sociología? Porque en la sociología estamos desarrollando la comunicación entre grupos de personas para ver cómo nos interconectamos y cómo podemos actuar dentro de un grupo. El término sociología fue utilizado por primera vez por Augusto Comte. Mire que les vuelvo a repetir porque esto está en examen.
Entonces, Augusto Conte fue el primero que popularizó esta palabra como sociología a todos esos estudios que hacía dentro de los ambientes étnicos en donde él participaba para poder manifestar esa extensión de lo que eran los comportamientos humanos en las sociedades. Por eso se lo llama el padre de la sociología. Un congreso en 1870 se comenzó a realizar en Estados Unidos, donde esa palabra que la llevaba como sociología, popularizada por Augusto Conte, se realizaba como una realidad de él, y se populariza en Estados Unidos en ese gran congreso por Herbert Spencer. A lo largo de la historia, la sociología ha ido cambiando y poco a poco nosotros vemos que la sociología tiene un aporte científico normal. Es una disciplina, vendríamos a decir, es una disciplina parte de la filosofía. Y por ende, pues nosotros necesitamos de la sociología en todas las ciencias, porque siempre vamos a tener ese intercambio dentro de esa comprensión del estudio y la explicación científica de la realidad social. Entonces, ese es el objetivo de la sociología, siempre ver la realidad social. Y esa realidad social, como grupos de personas, está constituido por instituciones, asociaciones, grupos sociales, y todos están formados por seres humanos u hombres. Por eso le digo que esto se llama sociología humana, porque nosotros también tenemos la sociología vegetal y la sociología animal. Por eso siempre yo hablo de sociología humana, y esto está conformado por hombres en realidad, en donde la principal lección y mensaje de la sociología está solucionando o estudiando las actitudes y comportamientos que tienen todas las personas cuando están juntos y cómo se percibe esa comprensión entre ellos, sabiendo que la sociedad es un órgano vivo y sabemos que nuestra sociedad siempre va cambiando. Ustedes ven que ahora pues nuestras costumbres de podernos relacionar con la comunicación son los medios sociales, ¿verdad? Las redes sociales, en donde por medio del internet nosotros podemos hacer todo. Ustedes ven que ahora también están estudiando y por ende pues esto hace que esta sociedad cambie. Ahora nosotros somos una sociedad digital, donde mundialmente está considerado así, donde antes de la pandemia pues nosotros no éramos tan digitales. Ahora pues por la necesidad que tenemos para podernos comunicar, para podernos actuar, pedir alimentos, pedir ropa, pedir la comunicación, estamos ya con el internet, ¿verdad? Entonces les decía que en la sociedad, cuando Augusto Conte entraba hacia los grupos étnicos a ver sus costumbres, sus tradiciones, entonces se daba cuenta que siempre había un orden. O sea, todos los individuos que pertenecían a ese pueblo hablaban de la misma forma, catalogaban su forma de vestir, se catalogaba también su forma de comportamiento, y esto es lo que estudiaba Augusto Conte. Entonces iba estudiando ese orden social que tenían los grupos sociales en cada grupo o institución o pueblo o nación. Y entonces Augusto Conte decía, pues hay que estudiar mediante 4 métodos importantes. El método de la observación, de la experimentación, la comparación, de la investigación, y el método histórico, que es lo que él decía: para estudiar a estas sociedades habría que estudiar estos 4 métodos. Entonces nosotros también tenemos esto para una investigación. Si ustedes van a hacer a cubrir un evento, para hacer un reportaje, siempre van al lugar de los hechos, a la observación, al campo de estudio. Ahí primero pisan el terreno, luego experimentan, y luego comparan, y ahí viene el método histórico para poner los antecedentes de esto dentro de su reportaje. Entonces, estos son los 4 métodos que Augusto Conte utilizó dentro de la investigación de las sociedades. Entonces, en su orden: observación, porque esto está en examen; experimentación, comparación de la investigación, y el método histórico. Bien. Entonces, Augusto Conte también estudiaba las formas del orden social de acuerdo a los campos de estudio, y veía que en realidad para el estudio de la sociología había el campo estático y el campo dinámico. Cuando hablamos de estático, estamos viendo que algo que está ahí y que no se mueve. Cuando hablamos de dinámico, estamos hablando ya de un campo social que esto sí se mueve, como ahora nosotros. Si se pudiera estudiar sociológicamente nuestro campo sociológico que tenemos actualmente, podemos decir que estamos con un campo dinámico,
porque la tecnología va cambiando y nuestra forma de ser también va cambiando. De esta manera, pues, comenzaban a participar otras disciplinas, como era la psicología, era la antropología y la biología, también las ciencias naturales que tienen que ver con el medio ambiente y el individuo, ¿sí? Entonces, esta es la forma como se iba manifestando el proceso de lo que era la sociología. Entonces, ¿cuál era el contenido u objetivo de la sociología? Es dirigir la atención a vivir siempre juntos, porque eso es lo que quería, que haya comprensión cuando se estudiaba, y por eso que el objeto central de la sociología es el hecho de unir las relaciones humanas, de estudiar las relaciones humanas, la interrelación que tenemos entre seres humanos y la conducta social que vamos a presentar en el momento cuando estamos con grupos diferentes. Esto es lo que Augusto Comte decía, de que las ciencias sociológicas siempre van a tener varios aspectos, porque cuando estudiamos nosotros al ser humano tenemos que ver su comportamiento en la sociedad, tenemos que ver cómo se interrelaciona este individuo con la sociedad, qué rol va a él a mantener dentro de esto, en esta sociedad, qué es lo que estatus está cumpliendo dentro de esto, qué cultura tiene, si pertenece a una institución social o no, si está en un grupo social, si se encuentra en un proceso de interrelaciones entre ellos, si se encuentra en una institución, por ejemplo, si están las relaciones interpersonales, con las relaciones, el Departamento de Relaciones Humanas, que hacen que exista un comportamiento de cada uno de nosotros que va a influir sobre ellos, que la gente dentro del marco conceptual se estudia también la sociedad, como sabemos que si estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de una población, de un colectivo que está asentado dentro de una nación o de un lugar, etcétera, etcétera. Y los hechos sociales que eran también bastante importantes para él, porque teníamos que ver qué creencias tenían, qué ideologías, que todo esto iba a coincidir con un conocido dentro de la sociedad. Entonces, ahí venía la pregunta, ¿la sociología estudia las cosas reales de la sociedad? Puesto que la mayoría, el día que hicimos el taller, dijeron que sí, porque ellos estudian todos los acontecimientos y fenómenos y hechos sociales que acontecen en el vivir cotidiano, o sea, en la realidad social, lo que estamos viviendo actualmente, lo que se observa desde el exterior del individuo y lo que va relacionándose o va manifestando dentro de su proceso de categorías dentro cuando va analizando alguna actividad o cuando está realizando algún proceso. Entonces decimos que la sociología no evalúa ni emite juicios de valor, ¿verdad? Porque no, quien emite juicios de valor es la ética. Entonces la sociología no, la sociología está viendo esa forma como nos interconectamos los unos a los otros, que los unos tienen un proceso de una conducta indisciplinada y los otros son ordenados, disciplinados. Bueno, pues eso es lo que va a estudiar la ética, ¿no? La ética y la moral. Entonces, decía que también la clasificación de la sociología, pues, está dividida en una sociología teórica y empírica. ¿Por qué? Porque nosotros para poder conseguir la teoría, primero comenzamos con algo empírico. Y lo empírico, pues, es lo que nosotros conocemos en sí. Y luego vamos manifestando conclusiones un poquito más avanzadas hasta llegar a una teoría que es la cierta, ¿verdad? Entonces, dentro de la teoría de la sociología se estudiaban dos planos de observación, la macro y la micro. El plano macro sociológico, como su nombre lo indica, son conjuntos sociales completos de grandes grupos de civilizaciones en donde se estudiaba la parte de la interrelación dentro de esto. Y el micro es lo que se estudiaban las relaciones sociales que tenían grupos pequeños, familias entre ellos, cómo se comunicaban, cómo se iban interrelacionando y todo cómo iban experimentando ciertos aspectos dentro de una sociedad. En cambio, la sociología empírica, esa es la que estudiaba los propios métodos y técnicas, donde por medio de observaciones, por medio de entrevistas, se iba elaborando una explicación del fenómeno de comportamiento de cada uno de los individuos dentro de un grupo. Entonces decimos que la sociología
en realidad la sociología empírica es una ciencia social que va a describir todos los procesos de una sociedad y buscando siempre comprender esas relaciones de todos los hechos que se van a producir en esa sociedad con grupos de personas. Entonces aquí tenemos los primeros estudiosos de la sociología humana, esto también va en lo que es el examen. Augusto Comte, llamado, como le había dicho, el padre de la sociología, y es el pionero en emplear el nombre de sociología. Entonces ya saben que Karl Marx es otro de los estudiosos de la sociología, Emile Durkheim y Max Weber. Son 4 estudiosos científicos que eran psicólogos, que eran estadistas y que eran sociólogos que se dedicaron a eso. Entonces, aquí tenemos que dentro de los grandes científicos de las ciencias sociológicas nada más, tenemos a los 4 que les había mencionado. Y estos de aquí, Augusto Comte, Karl Marx, Emile Durkheim y Max Weber, ellos representaban en sí como los pioneros dentro de lo que era el estudio de la sociología como tal. Recordando también que la sociología moderna actualmente pues tiene imagen representativa de estadísticas que hacían dentro de la sociología, esa estadística aplicada que hacían, y ellos pues también eran estudiosos de eso, pero dentro de las estadísticas aplicadas a la sociología, mire que le digo, está Malcolm Parsons, Max Horkheimer y Teodoro Adorno. Todos ellos, más que todo Teodoro Adorno, veía la industria cultural, veía la forma de comunicarse las personas por medio de las industrias, y esto pues hacía que el país, pues el mundo se vuelva industrial, y por ende pues la comunicación comenzó a mejorar con los medios de comunicación masivos. Entonces, todo esto de pronto van a encontrar ustedes para el examen, ¿no? Entonces tenemos que Comte, como él veía siempre el orden social de todas las sociedades, pues por eso le llamaban profeta del orden social. Karl Marx destaca siempre el cambio y la lucha de las clases como un motor de este cambio. Y aquí nosotros tenemos que el hombre tiene que ser siempre recibir sus honorarios por su labor que realiza. Ya no podemos ser esclavos. Ya tenemos que nosotros, si hacemos un trabajo, tenemos que decir cuánto voy a ganar, o yo tengo que ser compensado por eso. Entonces, como él defendía las clases sociales, Karl Marx, por eso tenemos nosotros la escuela marxista, tenemos el que lo llaman el profeta del conflicto social. De ahí comienza el proceso de las luchas. Entonces, acuérdense bien, Karl Marx se lo llama el profeta del conflicto social. Emile Durkheim, él contribuyó, sin embargo, como siendo él un psicólogo también, veía el análisis funcional de todas las relaciones que se presentaban entre los individuos y la interdependencia que tenían ellos. Ese vínculo de los elementos sociales que se encontraban con el medio para su buen comportamiento o mal comportamiento. Por eso a él se lo llama profeta de la realidad social, porque él veía lo que se está presentando. Si Emile Durkheim estuviese estudiando en este momento la parte sociológica de todos los individuos del mundo, podría decir que estamos viviendo una vida muy contaminada y que en realidad pues esto nos lleva a la otra pandemia, que es el gran susto, el miedo a morir, al miedo a contagiarnos, y él veía la realidad, qué es lo que está suscitándose en cada lugar o cada institución, cada país, cada grupo de personas que hacía los estudios, ¿no? Entonces tenemos que a Max Weber lo llaman también el profeta de la acción social, porque él veía el análisis histórico mundial de todo el desarrollo de civilizaciones y comparaba entre la civilización oriental y occidental en sí. Entonces, esto es lo que iba ayudando a Max Weber a favorecer el desarrollo del capitalismo en una sociedad. Entonces, decíamos hace poco que la sociología se relaciona con muchas disciplinas, y por ende, pues yo le señalé algunos, le dije con la anatomía, la antropología, la psicología, la biología, todo lo que tiene que ver en realidad con el hombre. Y actualmente pues nosotros estamos viendo pues la parte de la psiquiatría, y ya no es que la persona que va al psiquiatra es que está loco, sino que tenemos
un problema dentro de nuestro sistema nervioso, que es lo que está atormentando esa emoción que está influyendo el comportamiento de cada ser humano. Entonces, por eso la sociología se relaciona con varias disciplinas. Entonces, cuando los estudiosos de la sociología veían que el estudio de la sociología estaba conformado por varios fenómenos sociales, entonces se estaban dando cuenta de la interrelación de muchas ciencias que necesitaban para poder hacer el estudio de este individuo. Y luego, pues, el hombre necesitaba comunicarse con grandes grupos y comienzan a nacer los medios de comunicación. Entonces, ahí es donde ya se relaciona que la sociología necesita un ente para la comunicación, en el desarrollo de su comunicación a grandes masas. Y es así como se complementa la sociología con la comunicación. Entonces, la sociología estudia el comportamiento de los seres humanos en una sociedad y la forma de comunicarse ahora tenemos que buscar, entonces son los medios de comunicación. Y así podemos decir que la sociología de la comunicación es un área de la sociología, por eso no decimos que es una disciplina, sino un área. Porque tiene que conectarse lo uno con lo otro. Es un área de la sociología porque estudia esas implicaciones, esas formas socioculturales que nosotros nos vamos a relacionar por medio de símbolos, por letras, y especialmente lo vamos a encontrar en los medios de comunicación de masas, ¿verdad? O llamadas también más medias. Bueno, esto lo vamos a pasar. Esto sí es importante que pongan atención porque aquí yo les he puesto también una de estas preguntas. ¿Cuáles son las formas cronológicas? Es decir, al día que usted nació, cuando era niño, cuando fue adolescente y ahora que está estudiando ya es una persona mayor. ¿Cómo ha ido usted elaborando su forma de comportamiento? Es un ejemplo. En cambio acá, la forma como mejoraba la sociología de la comunicación de acuerdo a su cronología. Primero era una teoría sociológica, donde ellos veían que en los medios de comunicación la importancia de la noticia era la forma como se daba la opinión pública en los medios de comunicación. Y así pues Parr decía que en los medios de comunicación donde se van a dar esta forma organizativa de la producción de la noticia, nosotros ya lo conocemos, que es la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión, y actualmente pues nosotros tenemos muchos medios más donde estamos ampliando eso. Pero en la época de los 70, él hablaba que se daba solamente una semiótica discursiva, es decir, que nosotros escuchábamos, pero no teníamos esa fuerza para poder hacer la opinión pública. Y ahí nace la teoría de la comunicación, donde ya estudiaban los efectos de medios de comunicación en el emisor y el receptor. Y según Hoblan, decía que lo menos importante es el mensaje. Lo más importante es considerar cómo cambian las actitudes de las audiencias cuando escuchan un medio de comunicación o leen un medio de comunicación, con la atención, la comprensión y la aceptación. Recuerden que cuando nosotros hablamos de atención, usted está entendiendo lo que se le está diciendo, porque una cosa es escuchar y otra cosa es atender. Ustedes pueden estar escuchando, pero a la vez atendiendo, porque va comprendiendo lo que se les está indicando. Entonces, esto de aquí es lo que más interesaba a Hoblan, cuáles son las reacciones que presentaban las audiencias cuando veían o escuchaban alguna noticia. Y también pues Humberto Eco decía que el emisor como receptor tienen su código distinto donde cada uno va a dar una opinión diferente. Yo puedo estar escuchando la misma noticia con mi familia, pero cada uno va a dar su opinión diferente. Unos pueden ser positivos, otros negativas, pero en realidad nosotros podemos catalogar esto. Y por último tenemos la teoría de la socialización, donde se localiza siempre las influencias de impacto que se iban a tener dentro de la vida cuando veían imágenes, cuando escuchaban noticias, o viendo también los modelos de las personas, cómo se presentaban en el momento de escuchar las noticias. Para Blumer era importantísimo eso, ver las influencias que presentaban el impacto de los esquemas de vida. O sea, nosotros cuando vemos esas imágenes que se está muriendo mucha gente todavía con el COVID, inmediatamente va a entrar en nosotros una conducta diferente, un comportamiento diferente, y esto va a hacer que en realidad
nos sentamos con un poco de miedo, de temor algunos, ahora ya pues la gente ya no tiene miedo a nada, tenemos que nosotros acostumbrarnos a vivir con este virus, ¿no? Sino que tenemos que tomar las precauciones del caso. Entonces siempre se estudiaba, según Blumer, las perspectivas del interaccionismo simbólico y en el estudio más que todo del receptor. Y lo que decía Adorno en su época, cuando en 1969, él hablaba de la industria cultural, era un crítico de todo y decía que las más medias como medios de transformación de una sociedad de masas creen una realidad que se está presentando y por ejemplo va también a cambiar la forma de comportamiento de cada uno. Recuerden que las más medias van a cambiar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros ideales, incluso, que está llegando muchísimo a la moda, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros eso ya es normal y una costumbre, ¿ok? Bien, entonces, esta es la cronología de la sociología de la comunicación. Entonces, tenemos las teorías sociológicas de comunicación y la de socialización. Bien, entonces, cuando vimos la introducción de la sociología de la comunicación, hablábamos que en realidad cuando ya estaba en esta área, se veían más que todo la parte de la aparición de los medios de comunicación. Entonces, se lo mandó como una disciplina científica porque la comunicación es parte de todas las asignaturas y la comunicación siempre está presente en todos los procesos sociales. Eso es importante, en donde vemos que el proceso de comunicación siempre es un conjunto de signos y símbolos que va representando un cuerpo para darnos un mensaje que va a ser trasladado a diferentes personas y que en realidad esto nos va a llevar a la forma expresiva de poder comunicarnos y poder también ser audiencia y poder dar nuestra opinión pública. Entonces, aquí tenemos los elementos primordiales de la sociología de la comunicación. Eso también va en examen. Los elementos primordiales de la sociología de la comunicación son dos: acción social y comunicación de masas. Cuando hablamos de la acción social, nos estamos dando cuenta siempre que existe una prioridad en el actor para transmitir un mensaje hacia las masas y que toda esta información sea exitosa. Entonces, esa acción social siempre va a estar conectado entre el emisor y el receptor. El receptor, si no tiene su código y su canal, no va a poder tener una comunicación. Entonces, siempre tiene que haber esa interacción comunicante por parte del emisor para poder llevar a la comprensión del receptor. Y esta interacción comunicante va a ser el que va a llevar al destinatario. ¿A quién lo va a llevar? ¿Cómo lo va a llevar? ¿Cómo se va a comportar el receptor en este caso? Entonces, esta es la forma de cómo se podían ver esta acción comunicante de ellos mediante los medios de comunicación. Y así, pues, la investigación de las más medias se van a hacer los estudios dentro de las funciones. ¿Qué función cumplen los medios? ¿Qué métodos siguen para influenciar a las grandes masas? Porque los medios de comunicación lo que quieren es influenciar a las grandes masas, hacernos persuasivos y por ende pues nosotros vamos a ser agentes consumidores. Ese es el fin de todos los medios de comunicación de masa. Y siempre ellos consiguen ampliar un horizonte grande hacia todas las grandes masas y por ende pues es lo que nos van a llevar a estudiar los medios de masa como parte de la comunicación. Entonces, a continuación, pues, conoceremos los fundadores de la sociología de la comunicación. O sea, estamos hablando de atención a las masas. Esa atención a las masas tenemos nosotros ya en la radio, la televisión, la prensa escrita, tenemos también actualmente el internet y no se está considerando como medio de comunicación las redes sociales. Las leyes de comunicación no la están considerando porque no puede ser controlada, sabiendo que todos ellos tienen un control. Bien, Harold Laswell es uno de los primeros y se lo puede llamar al padre de la sociología de la comunicación porque fue el primero que centró sus investigaciones en el estudio de los medios de comunicación. Y por eso pues tenemos nosotros, para hacer una entrevista siempre, o vamos a hacer un reportaje, siempre preguntamos quién es el que está haciendo el reportaje,
qué dice, ¿verdad? El reportaje, dónde lo vamos a enviar el reportaje, a quién vamos a enviar y con qué efectos. Entonces, esas preguntas de Harold Lowell, de qué dice, en qué canal, a quién y con qué efecto, es el estudio centrado directamente hacia los medios de comunicación. Porque cuando decimos quién está hablándose el análisis del emisor, quién lo va a emitir, el análisis del contenido, qué tiene ese argumento para que pueda llevarse como noticia, en qué canal lo vamos a mandar, si lo vamos a mandar a un medio escrito, un medio de las páginas web, si vamos a mandar en radio, en televisión, lo que sea. Y qué análisis vamos a ver, a quién vamos a analizar, cómo van a actuar las masas cuando escuchen ese mensaje y qué efectos van a tener una reacción, y de ahí viene pues la opinión pública de cada uno. Entonces, tenemos a Weber, tenemos a Paul Lazarsfeld, tenemos a Kurt Lewin y Carl Hovland, que son los cuatro investigadores científicos de la sociología de la comunicación. Entonces, ahí tenemos los cuatro, y cada uno estudiaba pues ciertos aspectos dentro de lo que era el análisis psicológico, la información interpersonal, porque como eran especialistas en psicología y muchos también sociólogos, estadistas, entonces ellos comenzaban a realizar todos estos estudios por sondeos, por entrevistas, por encuestas. Entonces, ¿qué es lo que estudiaban en sí estas personas? Es la realidad social, para ver las actuaciones de cada uno de los individuos, cómo se comportaban, en qué manera se comportaban los unos a los otros, y así buscar los factores que influían dentro de ellos, recordando que todo grupo social tiene influencia de factores endógenos y exógenos. Cuando hablamos de factores endógenos, estamos viendo de nuestro propio organismo, qué es lo que se está llevando, qué es lo que se está cómo se está presentando el individuo. ¿Por qué? Porque si una persona de pronto está enferma, no va a estar trabajando mentalmente como una persona que esté en buenas condiciones. Entonces, ahí va a tener un factor endógeno y un factor exógeno por lo que se está presentando dentro del medio ambiente. Entonces, cuando estamos hablando ya de una realidad social con enfoque sociológico, vemos que necesitamos varios elementos que operan en una sociedad. El sistema básico, formas fundamentales, motivaciones, la atención social, el control social, los sistemas de comunicación, cómo van a tener los contactos, y también vamos a ver cómo se comporta ese círculo dentro de la comunicación, dentro de los grupos. Entonces, es lo que va a llevar a las motivaciones de cada uno de ustedes dentro de este cambio. Entonces, como le había dicho, la influencia que tienen los individuos en lo que es el comportamiento social, factores externos e internos, y los cambios que se van a relacionar dentro de ellos. Cada cambio pues tiene que ver con la vida de ellos. Por ejemplo, cuando hay un cambio planificado desde arriba, es decir, cuando hay un cambio planificado por un gobierno. Ahora en el gobierno nos dice todos tienen que ingresar a teletrabajo, nadie puede ir presencial a su trabajo, solo las personas que sean muy necesarias para que vayan, pero con los cuidados de bioseguridad. Entonces nosotros tenemos que hacer ese cambio social hacia unas personas que en realidad, pero a mí me gustaba más estar en la oficina que en mi casa, porque en mi casa me ponen a hacer las cosas, no quiero saber nada de mi hogar. Entonces eso hace cambiar el proceso de actitud de este individuo y de las familias incluso. Y el otro es mediante las organizaciones por necesidades que nosotros tengamos. Es decir, como ya no vas a trabajar presencial, pues ya no puedes salir y venir trayendo tus compras del supermercado. Tienes que hacer exclusivamente una salida. Y también los cambios naturales que tienen que ver también con el ámbito que va enmarcando el medio social. Entonces, esta realidad social actual tiene su origen y su característica. Entonces vemos que siempre vamos a encontrar una modernización dentro de las comunicaciones, la forma de coger transporte, cómo nos vamos a comunicar, y todas estas cuestiones que tienen que ver con la forma del estado de creación de bienestar. Entonces ustedes para escuchar la clase tendrán que tener, aplicando las TICs, tienen que tener su laptop, tienen que tener sus audífonos para poder escuchar, y por ende se van a sentir mejor, tienen una adaptación mejor. Entonces todo esto va a ir aumentando el proceso de lo que
el origen de la realidad social. Y por ende, pues, ver el descenso de las poblaciones en caso de morbimortalidad, que antes las madres no buscaban al médico para cuando estaban embarazadas, sino que ellos se atendían solos, se atendían los partos en sus casas, pero esto ha ido cambiando poco a poco. Entonces, esto era lo que tenía que darles dentro de los medios de comunicación. Déjenme ver si todavía tenemos tiempo. Tenemos 5 minutitos para recordarles algo sobre el Estado, que es la primera unidad que les di. Bueno, ya hablar del Estado, ya está además que les di conceptos, cuáles son los procesos de elementos del Estado, son importantes, ¿verdad? Ustedes ven, si que no hay población, pues no puede haber Estado. Y para que esté la población debe haber un territorio. Ese territorio debe de también conformarse por medio del Estado, un derecho, por ahí están las normas, las leyes, y por ende, pues ahí está el poder. Entonces, dentro de estos 4 elementos está constituido un Estado, ¿no? Entonces, vamos a referirnos directamente con los poderes del Estado, en donde vamos a ver dónde se van a crear los principios, los derechos de todo y los deberes que cumplimos todos los ciudadanos dentro de esto, ¿no? Entonces, vamos a pasar este video, pero solamente nos vamos a ir a los 5 poderes del Estado. Recuerden que antes del 2008 nosotros teníamos solamente 3 poderes y solo teníamos el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, pero con la nueva reforma se vino el poder ciudadano y el poder electoral, que ya está de más, que ustedes ya deben de conocerlo, lo conocen, porque creo que también ustedes ven geografía, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué tiene que ver el Estado con los medios de comunicación? Hablábamos en las clases anteriores que los medios de comunicación siempre son vistos para los gobiernos como simples herramientas que sirven para mayor o menor medida para interceder dentro de los intereses de los grupos sociales. Entonces, antiguamente, pues los medios de comunicación eran el primer poder, ahora está como un cuarto poder. Y un medio de comunicación podía tumbar a un gobierno, pero actualmente ya no, ya se están respetando todo esto con los análisis, las capacidades que van llevando cada uno de los medios de comunicación, y por ende, pues, todo esto que hemos visto son como herramientas nomás que nos sirven como una esfera autónoma que va a influir sobre los hombres, claro que sí, porque tienen que actuar con lo gubernamental, y por ende, pues, los medios de comunicación son influenciados con el Estado. Entonces, la influencia de los medios de comunicación en el Estado, en la estatidad, es el conjunto de atributos donde se va a definir el surgimiento de una instancia, de una organización, y el ejercicio de su administración pública, es decir, el Estado está controlando siempre los medios de comunicación, y nosotros encontremos 4 poderes. Eso está en el examen. El primer poder es la capacidad de exteriorizar el poder del poder de este medio de comunicación, es decir, vender una imagen dentro y fuera por medio de estos medios de comunicación como un elemento simbólico. Esto más o menos viene a ser propagandístico, y que va a difundirse la idea de un territorio donde muchas veces el medio pues lo envía, y una vez que está en el medio creen que todo es verdad. Y esto es de ver que la capacidad de exteriorizar el poder pues siempre va a estar incluido ahí dentro de una de los poderes. La otra es la capacidad de institucionalizar su autonomía, es decir, que el medio de comunicación va a estar influido por el Estado, porque permite que sea como un liderazgo para poder llevar todo este mensaje, en donde se ven generar esas reglas, esas normas que emana cada cada gobierno a su país, para poder manifestar hacia la parte externa. Y eso es propio de cada país. Todos los países no tienen las mismas normas que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, el otro poder es la capacidad de diferenciar su control, y esto pues es el poder capaz de influenciar hacia las acciones, hacia los otros, y van creando esos acontecimientos reales que hacen creer que la transmisión que se está mandando dentro del lenguaje, los símbolos y las ideologías que tenemos nosotros, hacen que este medio produzca más, se hacen medios productivos. Y el cuarto poder es la capacidad
de internalizar una identidad colectiva, es decir, el rol central de los medios que van a tener. Todos los medios de comunicación han sido utilizados siempre con este fin, de mayor o menor grado en distintos países y en todos los países del mundo, porque son aquellos donde van a mandar la forma extensiva de lo que es nuestra forma de identidad del gobierno. Bien, chicos, ya estamos con las 10 en punto. Por favor, enciendan todas